Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Que tu nombre sea levantado con poder. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Queremos proclamar que Jesús es el Cristo, que por su gracia Él en la cruz ha consumado todo para nosotros. Queremos, Señor, aferrarnos al pacto eterno cada día. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda aflicción de nuestras vidas y que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que el Señor por su gracia nos da cada día. Y en este día la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Dice la preciosa palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían echado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella siempre nos da la respuesta por adelantado. Gracias porque tu palabra es espíritu y vida, y a través de la palabra cuyo centro y núcleo es Jesús el Cristo, tú nos das la verdadera sanidad. Que tu palabra nos sane de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura en nuestras vidas, para que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos resplandecer la luz del Evangelio en cada lugar que tú nos has puesto, y especialmente traspasar este Evangelio a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este tiempo que hemos leído, David se encontraba en gran aflicción. No solo él, todo el pueblo. Y muchas personas en este tiempo, de la misma manera, están padeciendo esa aflicción. ¿Qué es aflicción? Es tristeza, una pérdida de ánimo, no tener fuerzas, no tener ganas, apatía, estar afligido, ¿verdad? Triste constantemente. Hay gente que cae en aflicción por la pérdida de un ser querido, y es algo normal, es natural, ¿verdad? Pero esa aflicción dura, no se va, continua, y realmente eso hace que las personas sufran, no tienen fuerza para salir de ahí. Vienen a veces enfermedades por estar siempre afligidos. Muchas de esas aflicciones son causadas por mentiras, cosas que no son reales,
gente que desde fuera ve esa situación y no ve el motivo por el cual esa persona es afectada de esa manera. Incluso un filósofo muy importante, él reconoció que durante toda su vida siempre estaba afligido, con temor, con preocupaciones, y nunca, dice, llegaron a efectuarse, a realizarse esas preocupaciones, pero toda su vida vivió en medio de aflicción, toda su vida, no pudo disfrutar nunca. Y muchas personas viven así. Yo conozco personas que son creyentes, que están constantemente en aflicción, tienen problemas continuamente. A lo mejor hay un día, ¿no?, que están bien, pero luego, pum, de repente aparecen problemas por todas partes que les mueven, les afligen. Y la verdad es fácil estar en esa situación, nos puede pasar también a nosotros. Por eso es muy importante, conforme a la palabra, que es la verdad, que podamos entender por qué viene esa aflicción y sobre todo que podamos estar recibiendo sanidad de la aflicción. Incluso como doctores espirituales que Dios nos llama en este tiempo, que podamos levantarnos como esos doctores espirituales para que todas las personas que Dios haga que se encuentren con nosotros, todos, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, puedan estar experimentando esa verdadera sanidad. Fíjense que en el ministerio temprano de Jesús, aquí en la tierra, él, efectuando su ministerio, siempre iba a los enfermos, ¿verdad? Siempre. Y por supuesto, todos los enfermos, no importa la aflicción que estuvieran experimentando, la enfermedad, no importa que fueran enfermedades que humanamente eran imposibles de solucionar, todos ellos, cuando realmente creían que Jesús era el Cristo, que es el verdadero sanador, eran sanados. Todos salían de la aflicción, de la enfermedad, del problema. Y ahora el Señor Jesucristo obra a través de nosotros. Nosotros somos en este tiempo sus embajadores, ¿verdad? A través de nosotros, Él quiere también que las personas reciban esa verdadera sanidad. Y esos enfermos que el Señor sanaba eran puertas grandísimas, para que la gente pudiera reconocer que Jesús es el Cristo. De la misma manera, en este tiempo, si Dios nos guía, si podemos estar ayudando a que esas personas enfermas puedan conocer y puedan recibir la sanidad a través de Jesús el Cristo, no solo ellos van a recibir sanidad, sino también va a ser una puerta muy importante para que sus familiares, sus amigos, sus conocidos puedan conocer este precioso evangelio. Por eso, que estemos viendo cómo realmente muchas personas, demasiadas, están en medio de aflicciones, continuamente sufriendo, continuamente. Y llega un momento que hay gente que se paraliza, no puede vivir, no tiene camino, no tiene fuerza, no tiene dirección, está en medio de la aflicción y no tiene dirección para su vida. Me acuerdo una vez que vi un ratoncito y de repente, cuando estaba el ratoncito, apareció un gato. El ratoncito le daba tiempo para salir corriendo, para escaparse, ¿verdad? Pero se quedó bloqueado, no se movía. Y el gato se acercó y empezó primero a golpearle así, a moverlo. Y no se movía el ratoncito, estaba paralizado. Y jugaba con él como con una pelota. No se movía. ¿Por qué era? Por esa aflicción, por ese temor, no podía ni mover, estaba afligido. Podía haber salido corriendo perfectamente y escaparse del gato, pero se quedó bloqueado por el temor. Y este Satanás a veces viene como un león rugiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para afligirnos, para que tengamos temor, ansiedad y nos bloqueemos. Mucha gente vive totalmente engañada. Por eso la palabra dice en Efesios 4:27 que ni deis lugar al diablo, que no demos lugar. Y cuando realmente estamos cayendo continuamente en aflicción, porque un momento de temor, de aflicción, podemos tenerla los creyentes
es incluso hasta normal, pero continuamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Si estamos constantemente en aflicción, significa que no estamos creyendo realmente, que estamos en incredulidad, y eso es un canal, eso es dar lugar al diablo. Y ahí Satanás, ¿qué hace? Nos engaña, nos paraliza, a veces nos hace que tomemos direcciones incorrectas, ¿verdad? Porque cuando uno está totalmente engañado, puede tomar decisiones que son totalmente incorrectas y que llevan a desastres. Incluso si uno está en ese estado, el evangelismo no se va a dar a través de nuestras vidas. Y eso es lo que Satanás quiere, ¿verdad? Porque él nos puede engañar, pero no nos puede vencer. ¿Por qué? Ya somos de Cristo. Pero él quiere que estemos sin creer la palabra, sin tomar la palabra, porque si disfrutamos de la palabra cada día, de la oración, vamos a ser testigos. Y eso es lo que no él quiere, que a través de nosotros otras personas que todavía tiene cautivas puedan conocer el Evangelio, porque solo el Evangelio puede hacer que esas personas salgan de su poder, de su autoridad y se conviertan en hijos de Dios. Por eso ciertamente que estemos viendo a la luz de la palabra, que es la verdad, cómo poder experimentar esa sanidad de la aflicción. Y en el principio, en Génesis, ahí Dios, por su gracia, pone todos los principios de una manera ordenada, correcta. Y Él, de la nada, con su palabra, creó todas las cosas. Génesis 1:1. Y creó todas las cosas durante 6 días. Y el 6.º día nos creó a nosotros, todo con su principio, ¿verdad? Con un orden. Y a nosotros, por su gracia, nos creó seres espirituales, como dice en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir eso de la imagen de Dios? Dios dice en Juan 4:24 que es espíritu. Por eso, que nos hizo a su imagen, quiere decir que también a nosotros nos dio una parte espiritual, nos hizo seres espirituales. ¿Para qué? Para poder estar relacionándonos con Dios, dándole culto continuamente. Esa es la manera que Dios nos creó. Y en esa manera, con ese principio de la creación que no ha cambiado en absoluto, es la única manera, a la manera de Dios, de poder tener la verdadera paz, la verdadera vida, la verdadera felicidad, de estar completos. Esa es la manera de Dios. Y es muy importante que estemos conociéndolo. Es un principio de la creación de Dios para el hombre. No ha cambiado, sigue vigente. La única manera de poder tener la paz, la vida, la felicidad, es estando con Dios. Es algo absoluto. Dios no solo nos creó a su imagen, Génesis 1:28, nos dio una misión, gobernar, sojuzgar, llevar esa bendición a toda la tierra. Esa es la misión que tenemos y no ha cambiado tampoco. Sigue vigente. De esa manera el hombre era absolutamente feliz, completo, satisfecho, a la manera de Dios. Dios en su amor nos dio un pacto. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es un pacto para que el hombre tuviera ese camino para poder tener la vida, para que nunca olvidara que sólo a la manera de Dios, estando con Dios, podía gozar de Dios y de todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Dice en Génesis 1:31 que el Señor, al terminar su creación, la miró y todo era bueno en gran manera. El hombre, a la manera de Dios, era absolutamente feliz. El hombre no vivía en aflicción, en problemas, en temores, en ansiedades. No existía eso. El hombre vivía en paz, en gozo perpetuo, estando con Dios. A la manera de Dios todo funcionaba, todo era bueno, no un poquito bueno, en gran manera. A la manera de Dios es así. Pero ocurrió un problema que no enseñan desgraciadamente en las universidades, que muchos hombres en eminencia, en poder, no conocen, un problema que no están realmente enseñando en las escuelas, y es un problema que todos debemos de conocer,
un problema que es la raíz de todos los problemas. Fíjense si hay problemas, ¿verdad? Si empezáramos a escribir, no terminaríamos libros de problemas, de todos los colores, condiciones. Hay problemas diarios, continuamente, pero todos tienen un comienzo, una raíz, un fundamento. Y solo la palabra nos lo está mostrando. Y aparece en Génesis 3. Allí no solo aparece el problema, sino sobre todo aparece el culpable. Y tenemos también que identificar a este culpable. Él es Satanás, ese ángel caído, que se rebeló contra Dios, él y juntamente 1/3 de los ángeles del cielo. Y él, a través de una serpiente en Génesis 3, él vino a engañar. Dice en Juan 10:10 que él vino a hurtar, matar y destruir. Y a través de la serpiente, él allí mintió. Él es mentiroso y padre de mentira. Y le dijo a Eva, no morirás, sino que serás como Dios. Mentira, ¿verdad? Pero el ser humano decidió, él mismo decidió, fue engañado, pero él decidió desobedecer a Dios. Y ahí empezó lo que llamamos el pecado original, que es realmente el fundamento, la raíz de todos los problemas. Por eso desde ese momento es que el hombre empezó a experimentar por primera vez la aflicción en su vida. Ahí comienza la aflicción, cuando el hombre queda separado de Dios. En Juan 3:10 dice que, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Allí aparece por primera vez el hombre, fíjense, se intenta esconder de Dios. ¿Por qué? Porque ya había pecado, tenía temor. Por primera vez aparece la palabra que tenía temor el hombre, tenía aflicción, preocupación. Por eso intentó esconderse de Dios, era algo ridículo, ¿verdad? Intentar esconderse de Dios. Pero esas son las decisiones, los caminos, cuando uno tiene temor, cuando uno realmente está separado de Dios, toma caminos, direcciones que no funcionan en absoluto. Por eso, desde ese momento, como consecuencia de ese pecado original, vinieron 3 consecuencias que tenemos que conocer para poder estar explicando correctamente. El hombre quedó separado de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. El hombre murió espiritualmente. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Al morir espiritualmente, el hombre quedó separado de Dios. Y ese es el verdadero problema de las personas. No es ni la economía, ni la enfermedad, ni su relación con las personas. También pueden ser problemas, pero el verdadero, la raíz, el fundamento, es que las personas, sin saberlo, están separadas de Dios. El hombre separado de Dios no es nada. No puede hacer nada. No vale nada el hombre separado de Dios. El hombre separado de Dios no sabe ni siquiera quién es. Por eso está en aflicción continua. Es como un bebito tan precioso. El bebito, ¿dónde está feliz, contento? ¿Dónde está alegre? En los brazos de mamá, especialmente cuando se está alimentando. Ahí tiene el calor, el amor, el cuidado. Todo se lo da, ¿verdad? Su madre y por supuesto también su padre, pero especialmente con la mamá en ese tiempo. Pues imagínense que ese bebé se queda separado de su mamá. ¿Cómo se sentirá? Por supuesto, además de tener hambre, tendrá temor, estará preocupado, estará afligido. Es normal. Tendrá miedo, estará temblando, ¿verdad? Pues ese es el estado de las personas separadas de Dios. No tienen ninguna seguridad, no tienen fuerza, no reciben el amor, la seguridad, no saben quién son. No solo el hombre queda separado de Dios, la segunda consecuencia es que el hombre cambia su naturaleza, se hace una naturaleza de pecado. Es decir, que el hombre se convierte en pecador, por eso del pecador sale el pecado. Es su misma naturaleza que cambia y que ya tiende a pecar sin esfuerzo siquiera, sale solo, ¿verdad? Por eso ciertamente la palabra dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque los primeros seres humanos pecaron y esas consecuencias del pecado se han ido traspasando
por generación ordinaria, generación tras generación, aún en nuestros días, continúa. Por eso las personas nacemos en pecado y constantemente ya tendemos de manera natural a pecar, a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios que nos generan constantemente problemas. Por eso vemos que un niño, el padre y la madre le quieren enseñar las mejores cosas, ¿verdad? No hay nadie que le enseñe cosas malas a sus hijos, ¿verdad? Todos queremos enseñarle lo mejor, pero los niños empiezan a crecer y un día hay una disputa con un juguete, ¿no? Es mío, es mío. Y pelean los niños porque dicen que es suyo, ¿verdad? Eso lo vemos constantemente. ¿Y quién le ha enseñado a ese niño? ¿Quién? Que eso es suyo, que lo tiene que arrebatar, que tiene que pelear para conseguir lo que él piensa que es suyo. ¿Quién le ha enseñado eso? ¿De dónde sale eso? No creo que su papá o su mamá le hayan enseñado eso, ¿verdad? Pero es algo que ya es su naturaleza. Esto es mío y lo quiero y esto, porque piensan en yo, están totalmente gobernados por su yo. Eso es fracaso, pero eso es consecuencia de ese pecado original. Están separados en pecado. Y la tercera consecuencia es que están totalmente, sin saberlo, dominados, controlados por Satanás. Son siervos de Satanás. Por eso en Juan 8:44, el mismo Señor Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, sin saberlo, sin ser consciente, está haciendo los deseos ¿de quién? De su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. ¿Cuáles son los deseos de su padre? Hurtar, matar y destruir. Y la gente está, sin saberlo, tomando esos caminos que parecen atractivos a sus ojos, pero ciertamente Satanás los utiliza para destruir sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus hijos. Eso es lo que hace continuamente. Por eso la gente está sufriendo constantemente. ¿Por qué? Porque está afligida. No sabe por qué, pero solo la palabra, que es la verdad, nos lo muestra. Están separados, están viviendo en pecado, están totalmente atrapados, siendo guiados por Satanás. Por eso en esa aflicción, ¿qué es lo que hace la gente? No se está quieta, ¿verdad? Quieren ser felices, todos queremos ser felices. Intentan tener respuesta, ¿a través de qué? La idolatría. Vemos que la idolatría en nuestros países es algo tradicional. Es algo que está en la cultura desde hace cientos de años. Por eso es algo que la gente hace cuando está desesperada, pues uno va y a través de los ídolos con buen corazón piensa que eso es Dios y que va a tener respuesta. Pero no sabe que detrás de la idolatría está Satanás y los demonios, y aunque uno vaya de manera sincera o con buen corazón, eso no le exime del problema, del desastre, del pecado, y viene destrucción a su vida. Porque detrás de los ídolos está Satanás y los demonios, como dice 1 Corintios 10:20. Yo me acuerdo un hombre que tenía muchísimos problemas, estaba afligido constantemente, pero siempre, cuando conseguía dinero, siempre ahorraba, se iba a un santuario, a otro país, a un ídolo muy famoso, porque pensaba que le iba a dar respuesta. Y cada vez se ponía más enfermo, le venían enfermedades de todo tipo, estaba afligido, pero él siempre iba a ese ídolo. ¿Por qué se esforzaba? ¿Por qué gastaba toda su plata? ¿Por qué se iba tan lejos? Pensaba que era la respuesta. Pero él no estaba conociendo, como nos muestra solo la palabra de Dios, que esos problemas precisamente, desgraciadamente, le venían por eso, por hacer idolatría. Pero ese es el engaño de Satanás. Y eso es algo que muchas personas que conocemos están sufriendo. Por eso Dios nos ha llamado como esos verdaderos doctores espirituales. Y tenemos que estar dando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. A través de la palabra, que es la verdad, la gente va a poder salir de toda la mentira. La gente no solo empieza a tener problemas espirituales separado de Dios, está constantemente en preocupaciones, con miedos, con aflicciones. Por eso tiene problemas mentales.
Y en este tiempo mucha gente está afligida con problemas mentales. Me acuerdo hace años que fui a un juzgado a arreglar unos papeles y mientras estaba esperando en una sala, había un hombre mayor, un hombre sencillo, que lo veía muy preocupado, me llamó la atención, estaba cabizbajo, cariacontecido, estaba muy triste. Bueno, yo estaba ahí tranquilo, ¿no? Esperando, y de repente este hombre, sin conocerme de nada, pues me empezó a hablar. Estaba tan afligido que necesitaba contárselo a alguien y yo no lo conocía de nada, pero él vino a hablar y por supuesto lo escuché y me dijo, ¿qué problema tan grande tengo? De verdad, menudo problema tengo. Y por supuesto le pregunté por respeto, ¿y cuál es el problema que usted tiene? Pues que hace como 2 semanas me tocó un gran premio de la lotería. Y cuando me dijo el premio que era, realmente ese hombre se había convertido en millonario hacía 2 semanas. Entonces yo pensé, digo, menudo problema, ¿no? Pero claro, el hombre continuó. Dice, de verdad, desde ese día, me dijo, pero así, desde ese día que gané tantos millones, me hice millonario, desde ese día, dice, empezaron todos mis problemas. Y me quedé impresionado y empecé a contar. Desde ese día empezaron todos mis problemas. Yo vivía tranquilamente con mi familia, era un hombre de campo, tenía sus tierras, era un hombre sencillo, humilde, una buena persona parecía. Pero dice que desde que se hizo millonario, empezaron a venir todos sus familiares, familiares que hacía años que no lo visitaban. ¿Por qué iban? ¿Para qué? Para pedirle plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Pues empezaba a pelear, tuvo que pelear con todos, incluso con su esposa, con sus hijos, peleó con todos, se enfadó con todos, el que siempre se llevaba bien, a causa de esa situación que se hizo millonario, ya se enfadó con todos, pero no solo eso. Dice que empezaron a aparecer incluso mujeres de su pueblo diciéndole que el hijo que tenían ellas, que era de él. Decía, eso es pero absolutamente mentira. Pero le salieron hijos por ahí de repente, ¿no? Todo mentira, era todo por la plata. Total, que el hombre estaba totalmente caído, estaba afligido, estaba sufriendo grandemente. Por eso realmente la gente en ese estado, separado de Dios, en pecado, bajo el poder de Satanás, aunque tengan dinero, es peor. Aunque tengan fama, es peor. Satanás a veces sube a esa gente, a esas personas. ¿Para qué los sube? Para que la caída sea más grande. Eso es lo que hace. Porque es absolutamente imposible que una persona en ese estado pueda tener verdadera felicidad, verdadera vida, verdadera paz, porque hay un principio de la creación de Dios para el hombre que sigue vigente. Continúa solo estando con Dios, solo teniendo relación a través del Espíritu con Dios, podemos tener paz, podemos tener verdadera vida. Por eso no sean engañados todas las personas que están separadas de Dios, todas, no importa la apariencia, el aspecto que tengan, no se dejen engañar, es absolutamente imposible que puedan tener verdadera felicidad. Están todos con problemas, pueden esconderlos más o menos, pero al final, desgraciadamente, van a explosionar. Llegará un horario que explotará, desgraciadamente. Por eso esas personas tienen problemas mentales, aflicciones continuamente, divisiones, adicciones. Muchos, al estar vacíos, intentan llenarse con cosas. Esas cosas, muchas de ellas, crean adicciones. Estaba escuchando una noticia aquí en Corea, un matrimonio joven. Este matrimonio se conoció pues a través de internet, por los chats, porque eran gamers, jugadores de game. Estaban adictos al game. Entonces, pues como coincidían con su adicción, se casaron, aunque eran jóvenes, y tuvieron un bebé, pero seguían con su adicción. Y dice que teniendo el bebé de 6 meses, se fueron a una casa de computadoras donde pueden jugar por internet y se tiraron 2 o 3 días jugando al game. Y el bebé en su casa solo. ¿Qué ocurrió? Desgraciadamente el bebé murió.
Lo dejaron solo 3 días. ¿Por qué? Porque estaban allí en esa casa jugando a game continuamente durante 3 días. Es un caso real. Por eso la gente está totalmente con problemas mentales, adicciones, obsesiones, divisiones, y no tienen manera humana de salir de ahí. Y no solo eso, la gente está afligida también de problemas físicos. ¿Por qué? Porque cuando uno está siempre preocupado, afanado, tu sistema inmunológico baja, ¿verdad? Es algo científico. Por eso al final uno se pone enfermo físicamente. También la gente está afligida por su futuro. Y las personas separadas de Dios, su futuro es una eternidad separados de Dios. Y también esa aflicción va a influir grandemente a su descendencia. Es la herencia que le van a dejar. Por eso la gente vive constantemente en aflicción, está sufriendo grandemente y no sabe la razón. Muchos intentan buscar respuesta a través de la medicina. Y por supuesto la medicina es algo bueno, ¿verdad? Algo que Dios también nos ha dado. Pero hay problemas que son de índole espiritual, que por supuesto la medicina no puede solucionar. Por eso mucha gente va al psicólogo y es algo bueno, no es que sea nada malo en absoluto. Pero como su problema es espiritual, no puede dar verdadera respuesta. Gente que va al psiquiatra ya te da pastillas, ¿verdad? Pastillas que te alivian y que no es que sea nada malo de por sí, pero no te da verdadera respuesta porque el problema es espiritual. Tampoco físicamente podemos salir de la aflicción. Por supuesto, hacer deporte es algo saludable que debemos de hacer todos, muy importante, pero es algo físico. No puede dar respuesta a un problema espiritual. Ni por supuesto las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones es el esfuerzo del hombre. No pueden hacer nada las religiones para poder solucionar tu problema fundamental. Es más, todavía hacen que sufras más, que te frustres, porque te esfuerzas y no funcionan. Por eso, ciertamente, la única respuesta, el verdadero sanador de todos los problemas, incluido por supuesto la aflicción, es solo a través de Cristo. Dios, por su gracia, Él nos muestra en su palabra el verdadero problema, pero también Él, sobre todo, enfatiza en la verdadera respuesta. Y nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, Dios nos da la respuesta. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús, que vendría a cumplir el trabajo de Cristo para poder realmente restaurar todas las cosas, para que pudiéramos restaurar todo lo que habíamos perdido. Por eso continuamente, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios nos da la verdadera respuesta. Está apuntando, señalando a Jesús el Cristo que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, Jesús el Cristo vino, y Él es Jesús, salvación de Jehová. Él vino a salvarnos de ese estado de aflicción, de ese estado de estar separado en pecado bajo el poder de Satanás. Para ello tuvo que cumplir el trabajo de Cristo, el ungido, aquel que Dios señaló, aquel que Dios envió y cumplió esos 3 oficios. Como estábamos separados, el Señor, como ese verdadero profeta, de parte de Dios, anunció a toda la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos totalmente en pecado, atados al pecado, Él, como el verdadero sacerdote, derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados, para poder liberarnos de las cadenas del pecado. Como estábamos bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo vino como el verdadero Rey. Y dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ciertamente Jesús es el Cristo. Y a través de Él, solo a través de Cristo, que es realmente la única respuesta, la respuesta verdadera que Dios nos da, es la manera de poder volver con Dios, de convertirnos en hijos de Dios. Y desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso, solo a través de Cristo podemos salir de ese problema fundamental. Pero aunque somos hijos de Dios, a veces todavía continuamos con aflicciones, con preocupaciones.
y creemos en Cristo, incluso podemos predicar de Cristo, pero constantemente somos movidos, ¿verdad? Podemos estar en esa situación. Por eso vemos el pasaje de hoy. David, él había perdido a su familia. David había perdido sus bienes. Incluso todo su ejército quería matar a David. Era un momento de crisis, de aflicción tremenda para David. Pero dice en la palabra que David, en ese tiempo de crisis, de aflicción, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová. Fíjense, parece sencillo, ¿no? Pero realmente en esos momentos de crisis, de aflicción, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos ayuda en la gente, en las personas. ¿Dónde buscamos realmente la respuesta? David, él se fortaleció en Jehová. Y por supuesto, eso no fue de repente. Y todo tiene un proceso, ¿verdad? David, desde que era joven, él aprendió a poner su fe en Jesús el Cristo. Él se aferró a Cristo. Desde que era joven, cada día, él aprendió la oración. Por eso él era un testigo, tenía ese poder espiritual. En 1 Samuel 16:13 dice que fue ungido por Samuel como futuro rey. Dice la palabra, y desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Tenía ese estado espiritual 24 horas. Esa es la llave. Por eso cuando le vino esa crisis, él hizo lo que hacía siempre. No fue de repente, lo que hacía cada día, concentrarse en Dios. Y es lo que tenemos que experimentar. Si cada día nos concentramos en Dios, cuando viene una crisis, un problema, lo haremos tranquilamente, no seremos movidos, ¿verdad? Eso es lo que experimentó realmente David, las 24 horas. Y como hijos de Dios, para no caer en aflicciones, en depresiones, en temores, tenemos que estar recibiendo esa sanidad, esa concentración de las 24 horas. Vemos Moisés, la vida de Moisés, pasó 40 años en el palacio. Ahí aprendió las cosas del mundo, pero él que tenía el pacto grabado, no escogió las cosas del mundo, pero él intentó hacer la obra de Dios por sus fuerzas. ¿Qué ocurrió? Mató a un egipcio. El humanismo no funciona. Por eso él se sentía afligido, se sentía preocupado, afanado, se escapó 40 años a Madián. ¿Y qué era Madián? El desierto. Imagínense qué situación. Este Moisés pensaba que había fracasado, pensaba que todo había terminado. Pero los hijos de Dios, en Cristo, no podemos fracasar. Lo que parece el final, en Cristo, es un nuevo comienzo. Lo que parece un problema, en Cristo, es una respuesta. Y ciertamente Dios, que es soberano, permitió 40 años en Madián, en la vida de Moisés. ¿Para qué? Para que él tuviera sanidad, saliera de la preocupación, saliera de la aflicción. ¿Cómo? Aferrándose a la palabra. 24 horas. Allí dicen los teólogos en Madián que Moisés escribió el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Se concentró en la palabra, en Cristo, que es el núcleo de la palabra. Y esa es la manera de Dios para que podamos salir de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda depresión. Como hijos de Dios, hay que estar concentrándose cada día en la palabra, que es viva y eficaz, 24 horas. Esa palabra cuyo centro es Jesús el Cristo. Esa es la manera de Dios. Y allí Moisés no solo 24 horas en la palabra, 24 horas ¿dónde? En la oración. 24 horas. Él allí restauró la oración. Allí estaba con unas pocas ovejas, era pastor. Ovejas que eran de su suegro, Jetro. Y allí no había mucho que hacer, ¿verdad? Por eso allí era el mejor tiempo para concentrarse en la palabra y para orar. ¿Cuándo? 24 horas. Orar delante de Dios. Orar dándole gracias a Dios, recibiendo la fuerza, la paz, la vida, la sanidad. Orar con la palabra, siempre con la palabra. Porque Dios siempre cumple la palabra. Y de esa manera él pudo poco a poco recibir sanidad. Y cuando llegó con 80 años al monte Horeb, Dios lo llamó. Y allí Moisés pudo dejar ese calzado que representa mis intereses propios, mi yo, el materialismo, lo carnal,
el falso éxito, todo eso lo dejó. Pudo recibir sanidad y aferrarse al pacto de Cristo, recibir el poder espiritual, esa cumbre espiritual. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Por eso Dios obra de esa manera. Somos hijos de Dios, ya tenemos a Cristo, pero la verdad, la realidad, si somos sinceros, a veces estamos afligidos continuamente, estamos desanimados, caemos, y hay cosas en nuestra vida que pensamos que no podemos solucionar. Pero Cristo es verdadera respuesta. Por eso ese tiempo que parece un desierto en nuestras vidas, es el tiempo que Dios está dándonos como una oportunidad. ¿Para qué? Para darnos sanidad. Para que estemos 24 horas centrándonos en Cristo, en la palabra, para que estemos 24 horas disfrutando la verdadera oración y recibiendo 24 horas ese poder. Eso es lo que Dios hace. Por eso esos 40 años en el desierto, que en una semana podían haber cruzado por otro camino, pero ¿por qué Dios permitió 40 años? Fue justamente para eso, para sanarlos de esa aflicción, de ese pensamiento incorrecto. Y es justo lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso si se encuentran en ese tiempo que es como un desierto, donde parece que no ocurre nada, es el tiempo que Dios nos permite para dar lo más importante, para que nos aferremos a las cosas eternas, para que estemos 24 horas concentrándonos en la palabra, editándonos en la palabra, para que 24 horas estemos orando. 24 horas. Si tengo un tiempo personal cada día, luego, en mi caminar diario, a lo largo del día, voy a estar orando. Cuando hay un encuentro, cuando hay una situación, voy a orar de manera natural. Y eso es lo que experimentó David. Y voy a gozar 24 horas del poder de Dios. Y eso es lo que experimentó David. Por eso, cuando llegó ese tiempo de crisis, era difícil. Al principio él se sintió mal. Es normal. Él era persona como nosotros. Habían llevado a su familia. Y sus mismos soldados lo querían apedrear. ¿Pero qué hizo David? Alto. Voy a fortalecerme. ¿Dónde? En Jehová, su Dios, dice. Jehová, su Dios. Era suyo. Él había hecho mi evangelio. Jehová, su Dios. Y tenemos que el evangelio no como algo ajeno, lejano a nuestras vidas. Hay que hacer mi evangelio, como Pablo dice en Romanos 16, 25. Mi evangelio. Tenemos que disfrutar de mi Cristo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tiene todo el poder. ¿Cómo disfrutar de mi Cristo? Cada día mi palabra, cada día mi oración, cada día el poder que Él me da. Ese poder para ser testigo. Eso es lo que David experimentó. ¿Y qué ocurrió? Dios le habló desde detrás de ellos. Y siguió la palabra. ¿Y qué ocurrió? Pudieron liberar a su familia, a todo el pueblo, pudieron liberarlo, pudieron tomar todo lo que habían robado, incluso más. Por eso ciertamente, si estamos en medio de las crisis, fortaleciéndonos, disfrutando de que Dios está con nosotros, esa crisis Dios le da la vuelta, la convierte en una oportunidad para proclamar el nombre de Jesucristo, para que el reino de Dios se establezca. Y eso es lo que ocurrió. Por eso, en este tiempo, podemos estar nosotros experimentando esa aflicción. Somos hijos de Dios, pero todavía tengo aflicciones, preocupaciones constantemente. No se preocupe, Cristo en verdad es la respuesta, es la única respuesta que Dios nos da y es suficiente y completa. Empieza a restaurar ese tiempo de concentración de manera práctica, que pueda tomarse un tiempo cada día para poder recibir la palabra, como están haciendo ahora. Escuchen la palabra del Evangelio y mediten en ella. Tengan un tiempo para orar con la palabra y para recibir el poder y la sanidad. Si tienen un tiempo marcado cada día, luego lo podrán experimentar 24 horas durante todo el día. Y ahí van a ver cómo Dios los levanta como testigos, como doctores espirituales, para que luego ustedes puedan ayudar a otras personas que están en medio
de conflictos, de situaciones, de aflicciones continuas, solo con el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra, ustedes como doctores espirituales, que estén sanando a todas las personas enfermas en sus campos, solo a través de Jesús el Cristo, que puedan estar personalizando, como David, mi Evangelio, mi Cristo, disfrutar de las bendiciones que tenemos en el Evangelio, la oración que Dios tiene para mí, para mi campo, y ahí Dios lo va a levantar como testigo. El reino de Dios se va a establecer en cada lugar que ustedes están. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque en verdad Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, Señor. Muchas gracias por sus vidas, que sigas levantándolos grandemente como grandes testigos y evangelistas. Que estés bendiciendo cada una de las familias que representamos, que tu reino se establezca en cada una de ellas. Bendice, Padre, cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Hay muchas personas sufriendo, especialmente en este tiempo. Por eso Dios les ha llamado, que puedan desafiar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Van a ver cómo el Señor ciertamente levanta grandes respuestas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el culto de oración. Como cada viernes, ese tiempo para dar la palabra, pero también para de manera práctica poder orar juntos, de manera específica con la palabra, para poder estar realmente concentrándonos en la oración y de esa manera poder glorificar a Dios. Por eso les pido, en el nombre de Jesucristo, que puedan estar orando, para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.